Veamos ahora la derivada de la función exponencial, generalizada al tener como exponente una función. Podemos también usar la regla de la cadena para concluir fórmulas rápidas de aplicación. En definitiva, si tengo una función que está formada por un número elevada a otra función que conozco muy bien, su derivada será dejar la expresión tal cual, multiplicarla por el logaritmo neperiano de la base o del número que tengas, y todo ello multiplicarlo por la derivada de la función exponente. Encontrarás aquí la regla de la cadena. Veamos el primer ejemplo. La derivada de 2 elevado a x cuadrado menos 2x, siguiendo la regla, será dejar primero toda la función tal cual, multiplicarlo por el logaritmo neperiano de la base, de 2, y todo ello multiplicarlo por la derivada de la función exponente, entre paréntesis 2x menos 2. Es muy importante que recuerdes el uso de paréntesis, puesto que el logaritmo neperiano de 2 junto a toda la función multiplicará a toda la derivada, a todo 2x menos 2. Si no usaras el paréntesis, solamente multiplicaría a 2x, a una parte de la función derivada y no toda. Veamos otro ejemplo. F de x igual a 2 elevado a la raíz de x. Su derivada de nuevo será dejar la función tal cual, multiplicarlo por el logaritmo neperiano de la base y finalmente multiplicar por la derivada de la función exponente, que ya conoces muy bien. Fíjate que te presento tanto la gráfica de la función original de este último ejemplo, claramente creciente en todo su dominio, y la gráfica de la función derivada de esta misma que te presento con mi cursor en rojo. Claramente vive en la parte superior o positiva del eje de coordenadas, indicando que la función original es creciente en todo el dominio que comparte. Veamos esta misma regla, pero aplicada a una base número e. Fíjate cómo simplifica la expresión. Como podías esperar, la derivada de e elevado a una función es dejar e elevado a la función y multiplicarlo por la derivada de la función exponente. El logaritmo neperiano de la base, es decir, el logaritmo neperiano de e, ya sabes que vale 1, con lo cual desaparece de la expresión al estar multiplicando. El ejemplo sería este, f de x igual a e elevado a 2x, que anteriormente pudimos tanto resolver como una función exponencial directa o mediante una función cuadrada, haciendo pequeños cambios algebraicos en la propia función. Ahora, sin necesidad de llegar a tal recurso, podrás derivarla directamente aplicando la fórmula que está justo encima, siendo su derivada entonces la misma función multiplicada por la derivada de la función exponente o 2. Todo ello será 2 por e elevado a 2x. Otro ejemplo, e elevado a x cuadrado más 2x menos 1. Como puedes esperar, su derivada será dejar toda la función multiplicada por la derivada de la función exponente, es decir, dejar toda la función y multiplicarlo usando paréntesis por 2x más 2. ¿Podríamos aplicar la regla de la cadena a más funciones tipo? Y como ya podías imaginarte, estas aplicaciones directas de la regla de la cadena se pueden llevar a cabo en otras funciones tipo, como la función logarítmica. Veámoslo para la función logarítmica generalizada, logaritmo en base a de una función cualquiera. Su derivada será, como te puedes esperar, raya de fracción derivada de la función argumento, o la que se encuentra justo entre paréntesis del logaritmo, partido esa misma función por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, de la función original. Veamos un ejemplo. Derivada del logaritmo en base 3 de la función x4 menos 2x. Su derivada será raya de fracción derivada de la función que está dentro del argumento del logaritmo, es decir, x cuadrado menos 2x, su derivada 4x cubo menos 2, partido esa misma función por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo original 3. Otro ejemplo sería
la derivada del logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Fíjate cómo podemos ir complicando cada vez más las funciones. Nuestro primer ejercicio será simplificar en cierto modo esta expresión utilizando propiedades de los logaritmos. Y es que inicialmente la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 se podrá escribir en su expresión potencial como x cuadrado menos 1 elevado a 1 medio. Y esa propiedad de los logaritmos que permite extraer el número que está elevado a la potencia del argumento será 1 medio por el logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 1. La derivada de esta función será, primero, aplicar la regla de número por función. Su derivada será dejar el número tal cual, fíjate que te lo marco con mi cursor, 1 medio, y ahora multiplicar por la derivada de la función logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 1, que será raya de fracción. En la parte superior, la derivada de la función argumento, o la que está entre paréntesis, 2x, y en el denominador, la función argumento, o x cuadrado menos 1, por el logaritmo neperiano de 2. En definitiva, simplificando un 2 con otro 2, nos quedará x partido logaritmo neperiano de 2 por x cuadrado menos 1, todo entre paréntesis. Observa las gráficas de las funciones originales y derivadas de este último ejemplo. En verde encuentras la original logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 que te marco con mi cursor. Una función que es inicialmente decreciente para luego volverse creciente al saltar al otro lado de la asíntota. Fíjate que entre asíntota y asíntota vertical no existe la función. Estudia el dominio aparte para poder entender por qué no hay funciones en esa franja. Su derivada, que te marco en rojo, inicialmente es negativa en la parte negativa de su dominio, indicando que la función original es decreciente, como puedes observar, y positiva en la parte positiva de su dominio, indicando que la función original es creciente en esa parte del dominio que comparte. Vamos a estudiar, por último, la regla de la cadena aplicada a la función logaritmo neperiano de una función f de x como argumento. Su derivada, como podrás ya intuir, será raya de fracción derivada del argumento o de la función entre paréntesis arriba partido por la misma función sin derivar abajo. Veamos un ejemplo. Función logaritmo neperiano de 3x cuadrado menos 1. ¿Cuál será su derivada? Su derivada será raya de fracción arriba derivada de la función argumento o la que está entre paréntesis partido esa misma función sin derivar. Fíjate que de nuevo te presento tanto la gráfica de la función original como de su derivada. Como podrás comprobar, y de una forma muy parecida al ejemplo anterior, queda clara la relación entre la derivada y la función original para estudiar la monotonía. Y es que no debes olvidar que aunque mecanices el cálculo de derivadas, estas siempre nos están indicando algo. Veamos otro ejemplo. Logaritmo neperiano de una función fracción algebraica, como te muestro con mi cursor. Antes de derivar esta función, fíjate que derivar esta función te va a llevar a realizar un castillo. Lo puedes intentar por tu cuenta a ver qué tal se te da, y con cierta probabilidad encontrarás problemas en el camino y tendencia a cometer errores. Pero la regla de los logaritmos están ahí para ayudarte en tus cálculos. Antes de derivar, ¿qué te parece si damos este paso? Vamos a expresar la función como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, aplicando las reglas fundamentales de logaritmos. Ahora sí podremos derivar gracias a las reglas de las derivadas de funciones que se están restando y a su vez de la regla de la cadena de cada una de ellas. Su derivada será la derivada del logaritmo de 3x cuadrado menos 1, que es raya de fracción, derivar el argumento dividido entre la función sin tocar, menos la derivada del logaritmo de x más 1, que a su vez es raya de fracción, derivar el argumento partido esa función sin derivar. El siguiente y último paso será unificar esas fracciones algebraicas calculando el mínimo común múltiplo y ajustando numeradores
Con cuidado llegarás a la respuesta correcta. Reto Sophie Germain. Por 4 puntos. Estudia la derivada de las siguientes funciones. f de x igual a e elevado a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. G de x igual al logaritmo neperiano de x más 1 partido por x todo al cuadrado. Fíjate bien que es el argumento de este logaritmo quien está al cuadrado y no la función logaritmo. Con estos datos, 2 puntos por el cálculo de la derivada de la primera función f de x utilizando las reglas de derivación aprendidas hasta ahora. Hasta 2 puntos por el cálculo de la derivada de la segunda función g de x utilizando las reglas de derivación aprendidas hasta ahora. Realiza todo tu ejercicio en una única hoja o folio y súbelo a la plataforma como se te indica.